Hola amigos, bienvenidos. Hoy les voy a enseñar a cómo instalar una puerta de garage eléctrica. Comenzamos. Aquí les voy a mostrar cómo vamos a instalar este tipo de motor para abrir este tipo de puerta con este control solamente que tiene abrir, cerrar y parar. Así que vamos a ver qué es lo que ya hice. Y lo siguiente que hice es esto. Traje la corriente, este motor es 120 voltios nada más, así que traje mi corriente ahí, los 120. Línea 1 es el negro y línea 2 es el neutro. Les voy a poner aquí el gráfico por si acaso quieren verlo o leerlo. Al final también les mostraré una pequeña animación de todo el trabajo que estamos haciendo ahora. Pero básicamente traje la corriente acá directamente desde el panel. Luego lo que hice es llevé un cable de 3 conductores hacia mis botones, directamente hacia aquí abajo. Ya les pondré el gráfico en donde está la conexión. Traje mis cables aquí. Necesitamos cables. Una vez que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a conectar aquí todos los cables en este panel. Este pequeñito panel. Estos son dry contact, las conexiones. Quiere decir que no tiene corriente. Así que en este caso lo que vamos a hacer es vamos a conectar el rojo en el 1, el 2 que es el verde, el 3 el negro y el 4 el blanco. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar en un momento lo que tuve que hacer. Espero que esté claro hasta este momento y espéreme un momento. Aquí ya abrí la tapa, entonces lo que tenemos aquí son 4 cables y les había dicho 3 pero son 4. Son 4 cables. El blanco va a ser el común. El verde vamos a hacer para abrir, el negro para cerrar y el rojo vamos a hacerlo para que la puerta pare en cualquier momento que queramos. Eso es todo. Les voy a poner un gráfico explicándoles un poquito más cómo tiene que hacer esta conexión. Ahí se encuentran las especificaciones de este motor y aquí adentro les voy a mostrar realmente qué es lo que hicimos. Entonces, como dijimos, ahí se ve claramente el rojo es parar la puerta, el verde es abrir, el negro es cerrar y el blanco es común. Les voy a poner una toma más lejana para que vean cómo exactamente debería estar los cables. Y como les dije, ahí vienen, uno es el cable que viene directamente del panel y el otro cable es el que va hacia el control. Bueno, mis queridos amigos, como les prometí, aquí está esta animación que les va a enseñar un poquito más a detalle, me parece, en la manera de cablear y de conectar este motor. Espero que les sirva, que les ayude un poco más para que a aquellos que tengan que hacer este trabajo. Y no se olviden de suscribirse, de darle al botón de like, comentar y ya saben, vean mis videos que me ayudarán mucho. Así que hasta la próxima, cuídense mucho, chao.